Hola, buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este congreso de este año 2021, Congreso de Mujeres de la Iglesia Verbo de la Vida Galeana y Cuernavaca. Estamos muy contentos iniciando con toda esta lluvia de sabiduría que tiene preparado el Señor para cada una de nosotras. Nuestro corazón está anhelante de poder compartir con ustedes la bendición del Espíritu Santo a nuestras vidas, de su guianza, de su cobertura. Y hoy vamos a compartir con ustedes temas muy importantes que nos van a fortalecer en este tiempo que hemos pasado por pruebas a nivel mundial. Nuestros corazones han sido probados como humanidad y creo que cada una de nosotras, las que vamos a participar en este congreso, hemos pasado por pruebas, hemos pasado por desiertos, pero venimos a decirles que estamos en victoria, que el Dios Todopoderoso nos ha sustentado y que ha cumplido su palabra. Para nosotros es de vital importancia poderles manifestar a ustedes y al mundo entero el poder de Dios, la compañía de Dios, el sustento de Dios, que sepan que su diestra poderosa está a favor de nosotros, de todos aquellos que hemos creído en Él, que proclamamos su palabra, que luchamos por vivir en esa línea recta que Él nos muestra, la cual Él nos ha invitado siempre. Así es que pues les damos la bienvenida. Espero que todo este tiempo ustedes puedan tener un corazón para recibir, no para contender, no para justificarse, sino para poder recibir y ser edificadas, afirmadas en la fe, para que puedan lograr el fruto y la bendición que tiene listo para ustedes. El Señor la tiene lista para ustedes. Esas bendiciones, esos buenos frutos, ese tiempo de paz y gozo que tanto anhela nuestra alma. Pues bienvenidas a todas, les mandamos un fuerte abrazo. Anhelamos vernos, ya poder convivir. Qué importante es vernos, qué importante es tocarnos. Sin embargo, ahora nos es permitido por el momento, ahora tenemos nuestras medidas. Pero ya habrá algún momento donde podamos manifestar todo aquello que tenemos en nuestro corazón hacia los demás seres humanos. Pues bienvenidas, queremos invitarlas a escuchar la palabra de Dios, a todas y cada una de ustedes. Este Congreso de Mujeres tiene hoy un lema, un propósito, y el lema es arraigadas y sobreedificadas en Él. Colosenses 2, del 6 al 7. Y dice así la bendita palabra: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Este es el lema: arraigadas y sobreedificadas en Él. Vamos a orar, porque si no invitamos al sabio, pues no es posible, ¿verdad? No es posible que haya una restauración, una renovación en el corazón del hombre. Y sin Él es imposible hacerlo. Entonces vamos a invitarlo, vamos a orar, todas vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a invitarlo para que Él haga esa obra de gracia en nuestro corazón, en cada corazón que va a poner atención a esta predicación. Cerremos nuestros ojos. Señor, en esta tarde queremos invocar tu presencia, Espíritu de Dios. Queremos invitarte a nuestro corazón, Señor. Es necesario que tú habites en él. Es necesario que hoy podamos decir: ven y entra y lléname. Lléname de tu Espíritu, Señor, para poder ministrar los corazones que tú tienes hoy escuchándote. Llénanos de tu gracia, Señor, que es ese poder para ministrar. Queremos que tú tomes el control, Señor, que pueda yo, Señor, a través de tu Espíritu sazonar cada palabra, Señor, que pueda venir esa palabra rema, que ha sido mi ayuda y mi auxilio en su tiempo, en esos tiempos de prueba, de desierto, y que pueda ser manifiesto a los hombres, Señor, para ser renovados y transformados.
Invoco tu poder, Señor, tu presencia, que tú te muevas en este lugar, que quites toda distracción, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos, Señor, concentrarnos, Padre, y hablar de tu esencia, que es vida para el hombre. Hoy te doy este lugar, Señor, siéntate en el trono de esta reunión. Eres tú, Padre, tu gracia, tu poder, tu sabiduría, tu inteligencia y tu conocimiento los que se manifiestan en este lugar, Señor. No soy yo, Padre, eres tú. Eres tú hablando a través de mí porque tú lo has prometido, Señor. Tú has prometido que no tengamos temor, que vayamos y hablemos, Señor, de tus proezas, de tus grandezas, que el que habla eres tú. Es tu espíritu, Señor. Y hoy me entrego esa promesa, Señor. Hoy es mi bandera, es mi estandarte, es mi fundamento. Eres tú, Señor, tu espíritu. Espíritu Santo, bienvenido seas. Te agradezco tu favor, te agradezco tu presencia. Te doy la bienvenida a ti, Señor. Y tu nombre, Señor, sea exaltado, glorificado. Que puedan, Señor, las mujeres, los varones y todo ser humano que escuche esta palabra, pueda ser edificado, Señor, transformado, quebrantado, para poder edificar en su vida. Quita todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, toda justificación, Señor, que nos impida llegar a ser renovados y transformados, a ser sanados interiormente, Señor, a través del poder de tu palabra. Pongo esta reunión delante de ti, Señor, y que se haga tu voluntad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mi tema que hoy les voy a compartir se llama Enfocados en Cristo. Quiero explicarles primero las palabras, pues para dar, porque es el origen del concepto de lo que queremos dar a conocer a través de este estudio. Enfoque, ¿qué quiere decir enfoque? Es dirigir la atención o el interés hacia un determinado asunto, observar, mirar, meditar. ¿Y en Cristo qué significaría? Cuando tú vas a tomar decisiones en base a lo que Cristo nos enseña en la Biblia, o cuando tu vida la manejas conforme dice la Biblia. Esto quiere decir que yo voy a pasar por la vida y voy a tener ejercicios a través del tiempo, voy a pasar por etapas en mi vida y debo estar enfocada en los principios bíblicos. ¿Por qué bíblicos? Porque ahí se manifiesta la vida en Cristo Jesús. Él viene y nos pone el ejemplo a la humanidad de cómo debemos vivir. Entonces yo debo dirigir mi atención, mi interés hacia los principios bíblicos, hacia la vida de Cristo. Entonces cuando yo voy a estar enfocada, cuando yo paso por esas etapas de mi vida, diferentes y en diferentes áreas débiles, áreas fuertes, que vamos viviendo en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de nuestros años, debe estar enfocada a vivir en la palabra de Dios y no en las emociones, no en los sentimientos. Debemos recordar algo muy importante y fundamental, que somos tripartitas igual que nuestro Dios. Somos espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos vivificar más el espíritu, necesitamos alimentarlo, necesitamos comer de la palabra de Dios para que esté más fuerte el espíritu que el alma y que el cuerpo. ¿Por qué es importante? Porque en el alma se conforma de emociones, de sentimientos, de recuerdos, de pensamientos. Y si son conforme a la estructura o tradición de mi familia, entonces en el trayecto de mi vida yo voy a ir decidiendo y viviendo conforme a mi estructura familiar y no en el enfoque y en la atención y en el interés del principio bíblico. Por eso la humanidad estamos en caos, porque nos hemos dejado llevar por el alma. Yo te pregunto hoy, ¿qué gobierna tu vida? ¿El alma y el cuerpo o tu espíritu, aunado al Espíritu de Dios? Porque el espíritu está vivificado, está vivo cuando yo tengo una relación con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, teniendo una relación diaria con Él,
mi espíritu se vivifica. Y a través de Dios y a través de su espíritu, nosotros recibimos esa autoridad y esa fortaleza para dirigirnos a través de los principios bíblicos. Solos no podemos. Pues bien, ahora les voy a poner un ejemplo de la vida de un salmón. Son un claro ejemplo de voluntad, de esfuerzo, de coraje, de valentía y de confianza. Es un pez que nada contracorriente en los ríos, los cuales a través de que va subiendo el salmón se va volviendo estrecho y se van convirtiendo en riachuelos y después en arroyos. En algunos momentos el salmón debe sortear rocas y nadar contra feroces rápidos. Él va contracorriente. Yo me imagino las cascadas, los ríos, cómo van saltando. No sé si han visto imágenes, van. Claro que algunos van muriendo en el camino, se los comen los osos, se los comen los animales, ¿verdad? Que comen este pez. Y algunos van perdiendo la vida. Pero llevan esa voluntad, llevan esa certeza de que tienen que regresar. Este pez conserva en la memoria, fíjense qué precioso, conserva en la memoria el olor del lecho que nutrió sus primeros días y lo protegió de depredadores y corrientes agresivas. Y así se orienta para regresar al lugar donde fue desovado. Vive hasta su madurez en el mar y regresa, desova y muere. Con esta reflexión quiero decirles que es necesario entender a través del Espíritu de Dios que es necesario volver nuestro corazón a Cristo. En estos tiempos, desafortunadamente, por la pandemia y toda esta situación que pues es un tema universal, un tema social, hemos dejado de congregarnos físicamente. No hay estudios de mujeres, no hay estudios de jóvenes. Físicamente, esa relación es el estarnos exhortando unos a otros, tal vez por WhatsApp, tal vez por mensaje. No es lo mismo. De hecho, el Señor dice que nos congreguemos. Ese es un mandato de Dios, que nos congreguemos. Y ahora entiendo más la esencia de ese principio, lo importante que es esa comunión entre hermanos, esa delicia de poder compartir unos con otros, de practicar el perdón, la misericordia, de darnos cuenta de la condición de nuestro corazón. Darnos cuenta que en ese trajín de toda esta situación, muchos corazones se han enfriado. Muchos corazones no tienen una relación con Dios. Muchos aún ni siquiera han recibido a Cristo en su corazón, porque pues no han recibido esa oportunidad o porque la han rechazado. Pero hoy es tiempo, son tiempos donde hay señales de los últimos tiempos. Es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de regresar como el salmón, de regresar a ese lugar donde Dios nos ha dado de su palabra, nos ha dado de su espíritu, nos ha dado de su gracia, nos ha llenado, nos ha consolado, ha quebrantado nuestro corazón para ser renovadas, para ser nuevas criaturas. Debemos conservar en nuestra memoria el olor del lecho que nutrió nuestros primeros días y nos ha protegido hasta el día de hoy de todo depredador, como en este caso de la muerte, la enfermedad. Y nos ha librado de corrientes agresivas. Y eso es importante tenerlo presente, porque esa cuna, ese lecho es Cristo en nosotros. El salmón está enfocado en regresar al nido. Nosotras debemos estar enfocadas en regresar a la fuente de vida, que es Cristo Jesús, sin importar lo que se ponga en el camino. ¿Qué les quiero decir con esto y con el ejemplo del salmón? Que vamos a ir contracorriente, que el mundo nos exhorta y nos dice y nos habla de la enfermedad y nos habla de la muerte y nos habla de la destrucción, de las inundaciones, de los deslaves, de todo lo que acontece en el mundo, en Europa, los ríos desbordados, los tsunamis,
los terremotos, los muertos, los secuestros, todo eso nos los puede hablar. Y nosotros como el salmón debemos ir enfocadas, debemos ir en esa lucha hacia el nido, hacia esos brazos de amor, porque Cristo Jesús es eso, es amor, Él nos anhela, Él extiende sus brazos, Él solamente nos está esperando para darnos todo lo que Él tiene para nosotros. Pero esa necedad que hay en el corazón, esa naturaleza, esa concupiscencia de inclinación a lo malo nos aparta de Él, el pecado nos aparta de Él y el temor es pecado. Entonces, hay un versículo en la palabra de Dios que nos dice claramente qué va a pasar si yo no estoy tomada de mi Creador, si yo no tengo una relación de cada segundo con Él. Y esa palabra está en Juan 15:5 y dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahí nos está diciendo que Él es la vid, la raíz, la fuente de vida. Nosotros somos las uvitas. Tenemos que estar arraigadas, tenemos que estar firmes ahí, tomando y bebiendo esa palabra de vida, esa relación con Él de amor. Yo sé, hermanas, que el Señor nos pide esos tiempos de oración, de meterte a tu cuarto, a tu baño, de tener tu lugar, tu cuarto de guerra, ¿verdad? Muchos le pueden llamar, estar ahí orando y clamando y amando y adorando al Señor, pero yo te invito y te exhorto a que sea cada segundo de tu vida. Él es tu compañero, tu amigo, con Él puedes hablar en todo momento, cada segundo, cuando estás tendiendo, cuando estás lavando, cuando estás atendiendo, preparando los alimentos para tus seres queridos. Él es la fuente del amor. Él es la fuente del amor al servicio a los demás. Si tú no estás como esa uvita pegada a la vid, tú no vas a fructificar en ninguna área. Solamente lo vas a hacer por ego, por vanidad, por tu apellido, por altivez, por arrogancia, porque yo soy buena, porque yo soy excelente persona, porque yo soy excelente profesionista. Pero no lo vas a hacer para Él, para el Creador, para el Salvador. Y eso a ti es lo que te ha faltado, mujer. Si te sientes cansada, estresada, enojada, agotada, es porque no estás tomada de la vida, de la fuente de vida, el que te da nuevas fuerzas, el que te hace una nueva persona, el que pone lo que no hay en ti. Yo estoy sorprendida y estoy llena de gozo y de alegría porque estoy tomada y estoy en la vid, porque sé que Diana sin Cristo es menos que nada. No tendría ganas de vivir, no tendría ganas de levantarme, no tendría ganas de luchar, pero cuando su espíritu está vivificado en mí y estoy arraigada a Él, edificada en Él y fundada en Él, entonces todo lo demás no tiene poder sobre mí. Y es a lo que yo te invito, a que ese poder permitas que permanezca en ti, que lo creas y que lo ejecutes. Esa es la finalidad de todo esto que hacemos, de todo este grupo de mujeres hermosas, de la iglesia, de nuestros pastores, de nuestros hermanos, los equipos. Ese es nuestro fundamento, servirle a Él y poder manifestar su gloria, poder manifestar el poder que Él tiene y que lo derrama sobre sus hijos para dar honra y gloria a su nombre. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Nosotros no podemos sin Él. Y vamos a llevar mucho fruto si estamos en Él. Pero si no estás en Cristo, no va a haber fruto bueno. Y eso es triste. Eso es desolador. Eso es estar desenfocado. ¿Y qué es estar desenfocado? ¿Qué es lo contrario a estar enfocado? Desenfocado es alterar el significado o el sentido de algo. Quiere decir que paso por una prueba, viene la pandemia, me quedo sin trabajo, me contagié, se murió tal persona, se murió mi esposo, se murió mi suegra. Tantas problemáticas que se han suscitado a través de toda esta prueba mundial. Y entonces me desenfoco, vuelvo a pensar como antes, vuelvo y regreso al alma, me dejo llevar por mis emociones, me dejo llevar por el temor y me desenfoco. Cuando yo me aparto de la verdad que es Cristo, altero mi alma y olvido lo que Cristo es en mí.
Y hoy a eso vengo, hermanas, a decirles qué es Cristo en ti, cuáles son sus promesas, cuál es su poder, cuáles son sus virtudes, cuál es esa autoridad que nos da y que debemos nosotros creerla y tomar esa identidad. Sufrimos, padecemos, carecemos por falta de identidad. Y nosotros tenemos una identidad en Cristo, somos sus hijos. Tenemos un lugar en su corazón. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos amó. ¿Tú sabes lo que esto significa? Que todo lo creado, que todo lo que hoy tus ojos pueden ver visible e invisible, lo creó para la bendición del hombre, para poder vivir en esta tierra. En Proverbios 1:23 dice: mas el que me escucha habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Cuántas de nosotras no vamos a terapia de psicología, que con el psiquiatra, que voy a una iglesia, que voy con los mormones, que voy con los testigos de Jehová, que voy con los cristianos, que voy con los católicos, busco al sacerdote, busco al brujo, busco las cartas, busco una limpia, busco? ¿Por qué? Porque quiero vivir confiada, porque quiero vivir tranquila, porque no quiero tener temor. Y aquí te está dando la clave. Mas el que me escucha, ¿tú lo escuchas? En cada decisión de tu vida lo escuchas. Dice: el que me escucha habitará confiado, habitará y vivirá tranquilo, habitará y vivirá sin temor. El que lo escucha. Hoy tú lo estás escuchando. Hoy tú tienes una oportunidad maravillosa para poder recibirlo. Hoy te voy a decir una de tantas unas cuantas, ¿verdad? De aquellas proezas, de aquel poder que te va a ti a mantener segura, si tú lo crees. Porque Él es tu Salvador. Él es el sanador. Él es la autoridad. Él es el perdonador. Él es el dador de vida. Él es el edificador. Él es la paz. Él es el vencedor. Él es el destructor de toda obra demoníaca. Él es la cabeza sobre todas las cosas. Él es inmortal. Él es mi maestro. Él es el Hijo de Dios. Él es la sabiduría. Él es mi fortaleza. Él es irresistible. Él es el creador. Él es el que revela su palabra. Él es el sustentador. Él es el que resucitó de los muertos. Él es la esperanza. Él es el rey. Él es el proveedor. Él es el que renueva tus fuerzas. Él es el que te sostiene. Él es nuestra roca. Él es tu escudo. Él es tu amparo. Él es tu libertador. Él es tu escondite. Él es tu refugio. Él es fiel. Él es nuestro protector. Él es el Dios de los imposibles. Él es grandioso, poderoso. Él es glorioso. Él es victorioso. Él es majestuoso. Él es el Señor. Cuando yo me enfoco en mi circunstancia, nada es posible. Pero si yo miro a Cristo, todo entonces es posible. Necesitamos regresar nuestra mirada a Cristo. Necesitamos regresar al nido, donde Él nos dio nuestra primera lechita, donde Él nos dio esa palabra que nos animó cuando aprendimos que la mujer virtuosa edifica su casa, cuando aprendimos: mas no devuelvas mal por mal y vence con el bien el mal. Y tantas palabras que yo tengo grabada desde tantos años, y así como tú la tienes. Aquel primer amor. Hay que regresar, hermanas, en estos tiempos. Hay que regresar a la fuente de vida. Cuando no nos enfocamos en Cristo, nos alejamos y no fluye la relación con nuestro proveedor de vida espiritual. Por tal motivo, es necesario regresar para vivir lo sobrenatural en todas las áreas de nuestra vida. Te exhorto
a recibir a tu Salvador, a tu Creador. Te invito a nadar contracorriente para llegar a Cristo y morir, para dar vida a los tuyos, honrando y glorificando el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dirige tu mirada a Cristo. Si crees que no puedes en alguna prueba, es que no estás enfocado en la verdad poderosa que te acabo de proclamar. Cuando veo el error del otro con una motivación incorrecta, no de edificación, sino de condenación, es que no estoy tomando de la vid verdadera. Es que estoy contaminándome, me estoy alejando. No puedo yo recordar toda esa proclamación. No puedo yo recordar todas esas promesas de vida, todo ese poder. Y también cuando Él nos pone límites, porque es un Padre amoroso y quiere que nos sometamos a los principios para poder recibir esa bendición. No para tenernos controlados, sino para bendecirnos. Entonces yo debo recordar, ¿verdad? En esas pruebas no debo estar juzgando, no. Con la vara que midas serás medido. Y dice antes, y ten cuidado, porque con la vara que tú mides, tú serás medido. Y no le tomamos importancia, no lo creemos. No creemos porque al momento en su gran misericordia no vemos lo que pasa, pero espiritualmente estamos atándonos a consecuencias que van a ser muy dolorosas. Cuando yo empiezo a ver los problemas más grandes que mi Dios, no estoy en la vid verdadera, no estoy tomada, no estoy enfocada. Estoy regresando al alma, a las emociones, a los sentimientos, a esas emociones como el miedo, ¿verdad? Los sentimientos de temor. Estoy volviendo porque no estoy confiada, porque no estoy escuchando. Porque como vimos en el versículo en Proverbios, va a estar tranquilo, va a estar en paz, va a tener paz, no va a tener temor aquel que me escucha. Y mucho más aquel que obedece, bajo la autoridad y el entendimiento del Espíritu de Dios. Entonces vamos a dirigir nuestra mirada a Cristo. Porque entonces ciertamente no podrás. Y hoy te digo a ti, mujer, si no tienes a Cristo en tu corazón, tienes que buscar un lugar, tienes que buscar un grupo de mujeres, un pastoreo, una cobertura, alguien que te guíe, que te instruya en el camino para llegar al Señor. Porque de verdad que sin Cristo no hay vida, no es posible. Es necesario arrepentirnos y vivir con Él y para Él. Yo no puedo ser camaleónica, me acomodo, hoy soy de aquí, mañana soy del mundo, pasado soy de otra religión, o tengo una relación con Cristo, que esa no es religión, tengo una relación con Él y me va a llevar Él a través de su espíritu me va a convencer de mis errores. Si hoy tú todavía estás justificando tus frutos a través de otras personas, ahí es que está separada de la vida de verdadera. Está separada de Cristo. Porque Cristo lo que llega y hace en nuestro corazón es confrontarnos a nosotras mismas. El Espíritu de Dios ya no nos deja ser nosotras. El Espíritu de Dios toma el control de tu mente y de tu corazón y hace que tú camines por el camino recto, bajo principios, bajo normas, bajo reglas bíblicas. Cuando tú todavía no puedes perdonar a tu hermano, a tu hermana en Cristo o a tu hermana de sangre, o perdonar a tu padre o a tu madre, no estás en la vid del amor, no estás en la vid que te sana, que te restaura esas heridas que ahí están, que se sienten, que pasa por nuestra mente en muchas cosas, pero cuando el Espíritu te gobierna, entonces es cuando tú puedes ver las cosas como Dios dice. No hay una sola área de tu vida que pueda tener victoria si no estás enfocado en el dador de vida. Ninguna área, hermanas, ninguna. Tu vida matrimonial, tu vida de hija, como madre, como hermana, como empresaria, como estudiante, como negociante, como hermana en Cristo. Nada, ninguna área, ni de finanzas, nada. El Señor es el que entra
y el que limpia y el que te guía y el que te consuela. Él es todo en todos. Necesitas saber cuánto te ha perdonado el Señor para amar más. Aquí es un punto vital, hermana. Si llega uno llega en esta postura. Todos me han hecho daño. El mundo tendría que cambiar para que yo fuera feliz. Pero Cristo, ¿qué nos dice? Si tú sabes cuánto yo te he perdonado, vas a poder amar al otro. Y cuando tú ves tu condición, porque Dios eso hace, te pone tu condición del corazón, tu egoísmo, egocentrismo, tu altivez, tu arrogancia, tu inseguridad, todo te lo expone. ¿Para qué? Para sanarte. Pero si tú sigues justificando ese ego, esa baja valor en tu persona, que no tienes una identidad y sigues culpando a tu esposo y sigues culpando a tu suegra y sigues culpando a medio mundo, no has recibido ese trabajo tan precioso del Espíritu, que es confrontarte para poder sanar, para no seguir en el autoengaño, en la autocomplacencia, en la justificación, sino más bien tomar con valor como el salmón, con voluntad para seguir contracorriente y decir, voy a quitar todas estas cosas que me invita el mundo, el enemigo, las voy a ir sorteando, voy a ir pasando por rocas, por corrientes y voy a ir al nido, voy a ir a la vid verdadera. Cuando a través del Espíritu yo me doy esta oportunidad y el Señor es el que convence, por supuesto, entonces es precioso, como aquella mujer que derramó su perfume ante el Señor y uno de los apóstoles se quedó sorprendido y le dijo, Señor, pero ¿qué es esto? Y el Señor le dijo, de cierto te digo, cuando yo llegué a tu morada, aún ni siquiera tú me saludaste. Y ella, mira, me besa los pies, se derrama su precioso perfume. Y de cierto te digo que ama más el que sabe cuánto se le ha perdonado. Si tú amas poco, si tú dices el mundo lo aborrezco a mi comadre, aborrezco a mi vecina, odio a todo el mundo, al chofer, no sabes cuánto se te ha perdonado. No sabes cuántos pensamientos, cuánta arrogancia, cuánta vanidad, cuánta envidia, cuántos celos, lascivia, tantos pecados, cuántas cosas que han pasado por tu mente y que has practicado, adulterio, pornografía, cuántas cosas te han sido perdonadas. Y solamente cuando tú sepas, a través del Espíritu de Dios, que es el sanador, que es el restaurador, es el que habla verdad a tu vida. Cuando tú veas lo que se te ha perdonado, vas a decir, comprendo a mi hermano, comprendo la voluntad de Dios, que es amarnos y ayudarnos unos a otros para edificarnos, no para destruirnos. Cuando tú veas que una mujer sale embarazada, no les vamos a aplaudir, pero tampoco los vamos a destruir, los vamos a acompañar. Vamos a hacer un brazo que levanta, que edifica, que bendice, bendecir, hablamos bien. Esa es una obra del Espíritu a la cual yo te invito a tener esa relación con el Señor. Bájate de ese trono donde te encuentras. Bájate, mujer. Bájate, varón. La autoridad es Cristo y es una autoridad llena de misericordia, de bondad, de mansedumbre. No hay autoritarismo, no hay control, no hay maltrato, sino todo lo contrario. Y Jesucristo es el ejemplo de autoridad. Jesucristo es el ejemplo que la humildad tiene un lugar y el altivo tiene otro lugar. Hoy Él es el Rey de tu vida. Él es la verdad, el camino y la vida. Tú decides, joven, adulta, mujer de la tercera edad. Hoy tú decides. La joven puede decidir si andar con un novio a destiempo, si hoy llora y mañana ríe, o si hoy ríe y mañana llora. Tú decides. Mujer adulta, que estás casada, que estás en matrimonio, tú decides. Si amas a tu familia y como sabia la edificas, o como necia la destruyes, tú decides. Pero hoy,
Y hoy, a pesar de esas mujeres de la tercera edad que a veces dicen, no, pues ya estoy grande, ya puedo andar con mi novio, aunque no me case. No. Todos a toda edad tenemos que estar regidos por esos principios, esas normas que nos librarán de la muerte espiritual. Debemos caminar en una identidad. Somos luz, somos hijas de Dios, somos princesas, somos mujeres humildes, pero con un nivel espiritual, con un nivel de paternidad en Cristo Jesús que nos da una seguridad y una identidad, y sabemos lo que valemos. Sabemos ese recurso tan maravilloso que es la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Sabemos. Así es que, mis hermanas, esta es la exhortación. Volvamos al Señor. Enfócate en Cristo Jesús, no en tu alma, no en tus emociones, no en tus necesidades. Date a los demás. Ahí está la felicidad. Ese es el éxito, darte a los demás. Vamos a orar para despedirnos. Pero primero vamos a hacer la oración de salvación para toda aquella mujer que quiera recibir a Cristo en su corazón, que por cualquier situación tú hayas podido ver esta predicación y tengas esta oportunidad de decirle al Señor que entre en tu corazón y Él haga algo maravilloso en él. Como un día yo lo hice. Y puedo decirte hoy cómo he sido transformada y renovada, cómo al escuchar su palabra hoy tengo fortaleza, tengo paz. Y claro que paso por momentos difíciles, pero siempre Él es mi refugio, siempre Él es mi fortaleza, siempre Él es mi torre fuerte. Yo sé que ahí me puedo refugiar y ahí voy a encontrar respuesta, ahí voy a encontrar fuerza, nuevas fuerzas. Es la verdad, ese es mi testimonio. Él es todo en mi vida y por eso hoy estoy aquí con ustedes. Te invito y te exhorto. Cierra tu corazón, hermana, y vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón, Señor, y te pido que entres en él. Hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Y te pido perdón por todas mis ofensas. Entra en mi corazón y haz esa obra de gracia maravillosa. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes. A todos les envío un fuerte abrazo, bendiciones y enfóquense siempre en Cristo. Ahí está la verdad, el camino y la vida. Dios con ustedes, hermanos. Hasta pronto. ¿Qué tal? Bienvenidas todas. Buen día. Estamos aquí para ser edificadas. Los congresos son las plataformas que nos enseñan, nos corrigen, nos forman y nos equipan. Damos gracias a Dios en este día por la vida de su siervo Víctor, de su sierva Elsa, que se entregan en la oración buscando el rostro de Dios para que podamos nosotros ser edificados en estos congresos. Así es que gracias a Dios por la vida de sus siervos. Vamos a orar y a pedirle la presencia de su Santo Espíritu en este momento que nos dirija. Él es el que hizo la tierra y su poder, el que afirmó el mundo con sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Su nombre es Jehová, nuestro Padre, el Santo, el Poderoso, el Dios de misericordia, el principio y el fin, el que hace maravillas, el que sustenta nuestra vida, el que inclina nuestro corazón, el que da conocimiento y nos da la inteligencia para poner por obra y practicar justicia y verdad para andar en su camino. En este momento, Padre amado, te damos gracias porque nos permites estar delante de ti y ponemos este tiempo en tus manos pidiendo y clamando para que tu misericordia nos alcance y la unción de tu Santo Espíritu toque nuestros corazones y selle esta palabra
permite que edifique, bendiga nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Nuestro versículo lema hoy es un versículo, hermanos, maravilloso, que cuando yo lo leí no acertaba y decía: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga de aquí? Y me dio el título con este versículo. Miren lo que dice Colosenses 2, 6 y 7. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y cimentados y sobreedificados en Él, confiados en Él, así como habéis sido enseñados, abundado en acciones de gracias. Este lema es como un memorándum. Por eso he llamado esta enseñanza memorándum de Dios. Nos lleva a revisar nuestra vida con el propósito de que estemos preparados para su pronta venida. Acordémonos que Mateo 25:10 nos habla de las 10 vírgenes, las insensatas y las mujeres prudentes. Las prudentes entraron a las bodas, las insensatas se quedaron afuera. El propósito de Dios es que seamos prudentes y nos lleva hoy a analizar estos 3 campos de acción, 3 áreas de acción o campos de acción en nuestra vida, como querramos verlo. En el memorándum nos enseña a escudriñar y a trabajar en cada una de estas áreas. ¿Qué es un memorándum? Es un breve escrito para comunicar indicaciones, recomendaciones, cosas que debe tenerse en la memoria. Nos indican el área, el expediente personal, reafirmar el carácter en inciso B cristiano y el área espiritual. Son 3 áreas en las que debemos trabajar en nuestra vida. El expediente personal o el área de nuestro expediente personal. ¿Qué es el expediente personal? Es el archivo, es el control, es el registro de documentos donde habla de nuestra persona, de nuestra identidad, de nuestro desarrollo académico, habla nuestra preparación, habla también de nuestra salud, nuestra condición, cómo hemos desarrollado nuestra vida. Y a esto le vamos a agregar un área más, un renglón más o una carpeta más, que es el área espiritual, el expediente espiritual de nuestra vida. Cuando nosotros vemos estos datos personales que hablan de nosotros, ¿sí? Nos lo recuerda en Colosenses 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Esto nos lleva, ¿sí?, a que recordemos el primer amor. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos lleva a analizar el momento del encuentro con Él? Cuando Él llegó a nuestra vida, ¿cómo nos sentimos? ¿En qué momento emocional nos encontrábamos? ¿Cómo te sentiste? Si estabas sola, a lo mejor te sentiste acompañada, ¿verdad? Si tenías necesidades y fueran suplidas, fue maravilloso. Si queremos evidencias de la palabra, ¿sí?, ya empezamos con nuestra evidencia. En la evidencia, en la palabra, lo vemos en Mateo 8:28, cuando llegó a la otra orilla de los Gadarenos. Jesús iba caminando y se sube a la barca y va hasta la otra orilla. Los Gadarenos salen a su encuentro. Y los Gadarenos eran 2. Eran violentos, atacados por espíritus inmundos. Vinieron y lo encontraron, eran endemoniados, salieron del sepulcro, eran feroces, eran en gran manera feroces, violentos, tanto que nadie podía pasar por aquel camino.
Los endemoniados gadarenos nos demostraron algo. Fíjense bien, cuando llega Jesús, ora por ellos y los libera. Cuando ellos salen del sepulcro a recibir a Jesús, nos damos cuenta y nos enseña al hombre, los gadarenos, que no es el respirar lo que me dice que tengo vida, porque ellos estaban muertos, aunque estaban respirando, ¿sí? Entonces estos hombres, cuando fueron liberados, entonces tuvieron vida, nacieron de nuevo, fueron aceptados socialmente, estos hombres fueron reconocidos, fueron integrados a la sociedad. Estos hombres, vamos a decir que fueron completos y funcionales. Completos y funcionales, sin tener con qué pagar más que con su vida. ¿Qué sintieron estos hombres? Gratitud, paz, amor, gozo, incertidumbre, quizás. No sabemos. ¿O qué pasa en Lucas 8:43? La mujer del flujo de sangre. Todos hemos conocido a esta mujer. Una mujer que por 12 años estuvo enferma de ese flujo de sangre. Abatida, empobrecida, gastó todo lo que tenía. ¿Sí? Y cuando esta mujer escuchó que Jesús venía, esta mujer dijo en su corazón, ojo, dispuso su voluntad, dispuso su corazón y pensó, si tan solo tocar el borde de su manto. Y ese fue su propósito. Se arregló, se vistió y se fue. Cuando va llegando, sorpresa, estaba rodeado de una multitud. Y esa multitud no le permitía llegar. Entonces, a codazos, como pudo, se tuvo que ir introduciendo, quizás hasta arrastrándose para tocar el manto. Cuando tocó el manto, tuvo sanidad. Esta mujer nos enseñó que la fe tiene un efecto bilateral. Permanecer en la fe me lleva a recibir. Y recibió sanidad, ¿verdad? Permanezco en la fe y recibo sanidad. El recibir viene de Dios, ¿ok? Esta mujer sintió gratitud, paz, gozo. Ya no sufriría más. Ahora volvamos en el tiempo y cuestionemos qué fue para mí llegar a Cristo. Para ti, ¿qué fue llegar a Cristo? En este expediente, Dios quiere que nos analicemos porque hemos olvidado el primer amor. Hemos vivido en la religiosidad y hemos olvidado el primer amor. Así es que el día de hoy necesitamos volver al primer amor. Recordar cómo nosotros llegamos al primer amor. Hacer las primeras obras. ¿Sí? Apocalipsis 2:2 dice, yo reconozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, tu esfuerzo. Te limitas, ¿verdad? Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, reconozco que tienes conocimiento y entendimiento, ¿verdad? Pero tengo una cosa contra ti. Has olvidado tu primer amor. ¿Sí? Eres muy trabajadora, no desmayas. ¿Sí? Has olvidado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Que si no vendré, por tanto, a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido, qué tremenda cosa, hermanos. Aquí nosotros entendemos que cuando Dios dice, si no te arrepientes, quitaré el candelero. ¿Qué significa quitar el candelero? Significa quitar la iglesia. ¿Y sabes quién es la primera iglesia? Lo encuentras en Apocalipsis 1:20.
dice que el candelero son las iglesias, hermanos. ¿Y cuál es nuestra primera iglesia? La familia. Y la razón es que nosotros nos hemos olvidado del primer amor. ¿Es esto tu primer amor? Ahora estamos dando bibliazos, estamos caminando en la palabra, somos religiosos. Pregúntate esto y confronta tu vida y corrige tu camino y regresa al primer amor. Dios nos llama a la conciencia y al entendimiento, porque dice la palabra de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios. Esforcémonos. La fe se vive, la fe se practica y la fe se ve. Veamos el siguiente área, es reafirmar el carácter cristiano. ¿Qué es carácter? Muchos dicen que el carácter es personalidad, pero la personalidad en el tiempo antiguo, en Italia, tenían en las obras de teatro diferentes máscaras, ¿verdad? Y una sola persona era multifacética porque podía ser diferentes personalidades. Entonces esta persona era con una personalidad infinita, diversa, porque tenía muchas máscaras. Quiere decir que carácter no es personalidad, carácter es imagen. Esta palabra viene de los tiempos de Grecia antigua y de Roma antigua, que viene de una pequeña maquinita que acuñaba las monedas, que se calentaba cuando se calentaba el metal, y cuando no estaba ni caliente ni frío el metal, usaban un martillo y lo golpeaban y quedaba impresa la imagen de César. Esta figura tiene bordes, relieves, y a esto se le llama cualidades de carácter. Lo que es mi esencia, lo que soy, lo que me distingue, es lo que hace mi ser. Carlos Moody dijo: lo que somos en la oscuridad, cuando nadie nos ve, es carácter. El carácter no se puede cambiar porque es parte de la naturaleza. Es parte natural, y la ciencia dice que responde a la información genética. Así que no se puede cambiar, pero lo que sí se puede es moldear, darle forma. Recuerden que Dios nos dio principios, estatutos y decretos en la Escritura para ponerlos por obra, porque recordemos, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es? El que hace su voluntad, el que vive en la palabra, el que va moldeando el carácter para cumplir el propósito y los mandamientos de Dios. Esto va ayudando al carácter. Porque también la Biblia nos dice en 1 Corintios 2:14, y esto es muy importante, fíjense, porque el hombre natural, y esta es la razón, porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales de Dios. A veces oramos y decimos: no entiendo la oración, no siento nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no soy espiritual, me falta entregarle la voluntad al Señor, ¿sí? Y porque para Él son locura y no pueden entender por qué se ha de discernir espiritualmente. Para esto necesitamos a Dios, porque es la respuesta a nuestra necesidad. El someter nuestro carácter al Espíritu se fundamenta en conocer y poner en práctica los principios. Saulo de Tarso es la mejor evidencia de la transformación del carácter. Empezamos con Esteban, que fue asesinado, ¿verdad?, a pedradas, y Saulo, ahí parado, quien dio la autoridad y dio la orden para que sucediera eso.
Este hombre muy soberbio, ¿verdad? Y apegado a sus principios religiosos, ¿sí? Fue con el sumo sacerdote y le pidió que le diera pasaportes, ¿sí? Para ir hasta Damasco y traer a todos los del camino y matarlos a todos, ¿sí? Pero cuando iba en el camino, escuchó una voz que lo hizo, dice que vino un resplandor que lo hizo caer a tierra. Y escuchó una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y entonces él se cayó y cuando se levantó ya no veía. Esto está en Hechos desde el versículo 7, 8 del capítulo 9, ¿sí? Encontramos esto. Tuvieron que darle la mano porque cuando se levantó del suelo estaba ciego. Y lo introdujeron de la mano con un lazarillo, lo llevaron a la casa de Judas que había en Damasco. Estaba en Damasco ahí lo llevaron. Y estando ahí, también Dios habló en Hechos 9, 10 y 11. Dice: había en Damasco un discípulo, Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo la mano sobre Saulo, oró por él y se cayeron como escamas de sus ojos y fue libre y fue sano. Y de allí se quedó unos días y después vino Bernabé por él y lo lleva ante los ancianos y les enseña y les platica cómo él se convirtió, cómo él empezó a predicar el evangelio de Jesucristo a los gentiles, cómo él empezó a expresar el camino que Dios le había mostrado. Hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando Pablo se convirtió, fue transformado su carácter. Todo lo que pasó a Saulo fue para madurar, fue madurez, moldear su carácter y llegar a ser reconocido como discípulo de Dios. La madurez espiritual es el resultado. Miren lo que encontró Pablo, lo que expresó Pablo en Romanos 7:23. Dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este era Pablo, el hombre que andaba buscando a los del camino. Hoy Pablo ya tiene conciencia, ya tiene revelación. Así que ya no sois más extranjeros. Nos expresa Pablo, nos abre el camino y nos dice que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bendito sea su nombre, porque esto es lo que Dios quiere. Hoy el Señor nos invita a decirle, a entregarle nuestra voluntad, a caminar y vivir sus principios y a guardarlos sellados en nuestro corazón y a practicarlos cada día, ponerlos por obra. El inciso C es el área espiritual. El área espiritual está en nuestro interior. Es esa relación con Dios y nuestro ser. Dios y nuestra alma. El Señor el desarrollo de esta área se logra mediante la oración, tu comunión con Dios, la lectura y la meditación de su palabra y la práctica, o sea, vivirla, practicarla. Dice Colosenses 2:7:
arraigados y cimentados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundado en acción de gracias. Hasta aquí nos ha traído el anciano de días, el sabio, el que tiene nuestro futuro en sus manos, el eterno que todo lo ve y sabe de qué cosa tenemos necesidad. Es por eso que caminaremos a través de la palabra sobre la vida de Job. ¿Conoces a Job? ¿Sabes quién es Job? Job es la persona que podemos ejemplificar en el espíritu. ¿Quién era Job? Era un ganadero, un rico, un hombre que tenía 7 hijos, 3 hijas criados. Era rico, era conocido en la tierra de Uz, de la ciudad de Edom. ¿No has conocido a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Y Jehová se expresó de esta manera de Job: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso era Job. Y Satanás le dijo: pues sí, no teme a Dios en balde, porque pues le has dado todo, le has multiplicado el fruto de sus manos, has puesto cerco en él, ¿verdad? Y cuando tú pones ese cerco, pues él le multiplicas el fruto de sus manos. Y lo vemos en Job 1:1, en el verso 8:12, vemos que Jehová dijo a Satanás esta gran verdad. Vemos también en el 12, en el 11 y en el 12, cómo Satanás hostiga a Dios. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, le dice Satanás, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Dios a Satanás en el 12: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y perdió sus bienes, sus hijos, todo lo que tenía. Y la esposa le decía, como no falta, ¿verdad? Entonces le dijo la mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y le dice Job: como una mujer fatua has hablado. Le dijeron los amigos Elifaz temanita, Bildad suita y Sofra naamanita. Elifaz temanita dijo: pues no eras tú el que enseñabas, no eras tú, en Job 4:3, no eras tú el que fortalecía las manos débiles. En el 4, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decían, en el verso 5-6, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas? ¿Ya ha llegado hasta ti y te turbas? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tu camino? Estas palabras sacuden a cualquiera, hermanos, porque estamos viendo que en una situación y en un momento bastante fuerte que estaba viviendo Job, cuando pierde Job todos sus bienes, sus hijos. Entonces Job, en 4:20 al 22, entonces Job se levantó, se rasgó su manto y se rasgó su cabeza, se rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí es donde nosotros decimos: Señor, ayúdanos. Pero hoy Dios está trabajando en la obra espiritual para nuestra vida. Desde el 2020 y 2021 estamos viviendo esta obra que dijo Job: de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Hoy con conciencia, hoy con entendimiento, hoy con revelación. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven.
Esta declaración, hermano, ya está demostrando una conciencia de la verdad, de la vida, de la existencia de la fe, de la existencia de un entendimiento y una revelación recibida. Esto, hermanos, es lo más hermoso. Job 42:10 dice, y quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de las cosas que había sido de Job. En el 19:25, yo sé, declaración, fíjense bien, yo sé, declaró, que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Gloria a Dios por esto, porque así fue. Dios le restituyó. Dios lo reconstruyó su vida. Hoy nos llama Dios a la reconstrucción, a la edificación. Acuérdense que nosotros tenemos un compromiso delante de Dios. Hemos sido llamadas. En Isaías 61 nos dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hermana, hoy en este memorándum de Dios nos está llamando para que no perdamos la información y trabajemos en nuestra vida, en nuestro expediente personal, en nuestro carácter espiritual, en nuestro carácter y vida espiritual. Que nosotros, hermanos, les recuerdo, no tenemos dos caracteres, tenemos uno. Y ese carácter es el que me hace ser lo que soy. Todo lo que hemos vivido está delante de Dios. Por eso somos lo que hoy vemos de nosotros mismos. Hermanos, recuerda lo que Dios te ha dicho hoy. Te bendigo, doy gracias a Dios por tu vida y gracias por darme el tiempo para escuchar lo que Dios ha puesto en mi boca. Y en el nombre de Jesús te bendigo. Padre, bendigo a estos siervos y siervas que están delante de ti, Señor, escuchando esta palabra tan maravillosa que nos edifica, porque tu venida está pronta. Gracias, Señor, por recordarnos nuevamente que somos, Señor, especial tesoro. Somos llamados, Señor, a ser siervos del Altísimo. Somos establecidos en la tierra para bendecirla. Somos, Señor, obreros de tu prado, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendice, mis hermanos. Bendiciones.